Hola, buenos días, compañeros de la materia Acción Social y Contexto Jurídico. Buenos días a nuestro invitado especial que tenemos hoy para la entrevista de esta misma materia. Somos de la UNAD del grupo 330. Entonces, buenos días, Jorge, ¿cómo ha estado? Déjeme Muy darle buenos una días, muchas calurosa gracias. bienvenida. Hoy la dinámica que vamos a manejar es una entrevista donde, pues, muy amablemente usted nos va a contestar desde su experiencia eh, diferentes inquietudes que nos surgen a nosotros como estudiantes y que usted, pues, nos va a guiar ya desde la parte profesional. Por supuesto que sí. Entonces, compañero Sergio, ¿puede iniciar, por favor? Gracias, Jorge. Muy buenos días, señor Jorge. Mi nombre es Sergio, estudiante también de psicología. Entonces, en este paso, pues voy a avanzar con las primeras preguntas que queremos que nos ayude a responder. La primera pregunta, aparte de la trayectoria profesional, se abren subpreguntas, que la primera sería, ¿cómo comenzó su carrera en este campo? ¿Puede contarnos sobre su formación para ejercer el rol de psicología jurídica? Claro que sí. Claro que sí. Bueno, yo soy psicólogo egresado de la Universidad de Ibagué, ¿sí? Y dentro, digamos que del pensum de Ibagué en ese momento, hace bastante ratico, no existía el campo jurídico. El campo jurídico no existía en ese pensum en ese momento. Hubo un ejercicio con el capítulo Tolima, en el Colegio Colombiano de Psicólogos, donde se llevaron unos invitados que todavía están. De hecho, ese invitado ahorita es presidente del Colegio Colombiano de Psicólogos, que es Raúl Jiménez, y pues Orlando se pensionó. Son de la Católica de Bogotá, y ellos dieron una actualización sobre el proceso de términos y conceptos básicos en psicología jurídica. Yo ya me había graduado y comencé justamente pues a interesarme en este proceso, lo que me conllevó pues a generar la maestría. Yo soy magíster en psicología jurídica de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, y pues ahí digamos se comenzó el gusto. Ok. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cuál ha sido su experiencia más significativa trabajando en este campo? Digamos que dentro de las experiencias significativas, yo no trabajo directamente con entidades estatales. O sea, yo no he sido servidor público, digamos, entonces yo me dedico a peritaje forense privado, ¿sí? Y para mí la experiencia significativa más grande, obviamente después de recibir un título, es llevar a juicio justamente, digamos, lo que uno sabe y poder vivir de eso. Eso es. Ok. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es el campo de la psicología jurídica en el que se desempeña más o el que se desempeña? Yo me muevo mucho en el campo forense, ¿sí? Ese, digamos, es muy fuerte. Yo me muevo en campos penales, laborales, civiles. Y me muevo también en campos penitenciarios y en especial en el desarrollo de políticas para la prevención de la delincuencia juvenil, ¿sí? Pero en el que más me muevo yo, que no es un campo directo de la seguridad jurídica, sino transversal a todas las áreas, que yo me muevo en el campo de la educación, ¿sí? Pero yo enseño psicología jurídica. Listo. Por última pregunta de este apartado, nos dice, ¿puede compartir un caso donde su intervención haya tenido un impacto importante en el contexto jurídico? Ahora que sí. Hay un caso que todavía de hecho está abierto, no puedo darles mucha información todavía. Es un caso que arranca siendo un pleito entre padres que se están separando, bueno, ya llevan separados un tiempo y están obviamente a través de un proceso legal peleando la custodia de la menor. Una de las partes entonces demanda a la otra parte por un ejercicio indebido de patria potestad y custodia. Y digamos que el proceso en Colombia, lamentablemente, cuando uno trabaja en este campo, se da cuenta que hay procesos muy mal hechos, ¿sí? Y profesionales en el campo de psicología jurídica que no deberían estar, que a lo mejor no tienen la suficiencia en capacitación, en la pericia, en el componente ético. Gracias al ejercicio que hicimos un ejercicio de peritaje al cliente, pudo argumentar, obviamente, y darse cuenta que tenía un proceso que no había sido notificado. Se declaró nulidad a todo un proceso de comisaría de familia y llegó a cabo, digamos, el trato justo hacia el cliente, y era que se le permitiera, obviamente, pues tener un derecho a la defensa.
que no se le podían quitar sus derechos como padre simplemente por un alegato que no tenía sustento. Entonces, eso me parece que es uno de los ejercicios recientes que mayor impacto ha tenido. Y pues gracias a eso se le compulsaron copias a la comisaria y a la psicóloga. Listo, muchísimas gracias. En este caso le doy paso a mi compañera María, que va a seguir con las intervenciones. Vale, compañero Sergio, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, tutor Jorge? Buenos días, María, ¿qué tal? Bien, sí, señor. Vale, entonces seguimos en cuanto al aspecto sobre la relación que pues llevas entre la psicología jurídica y la acción psicosocial. Hay dos preguntitas en esto. Entonces, la primera sería como, desde pues la experiencia que llevas, ¿cómo integran las acciones psicosociales en los contextos jurídicos en los que has trabajado? Una acción psicosocial es simplemente, digamos, una propuesta, un proyecto o algo ejecutado que lo que permite justamente es que tenga un impacto social, ¿cierto? Eso es una acción psicosocial que tenga un impacto psicológico en la sociedad. Y la jurídica, de hecho, es una clave y básica expresión de la necesidad social de ser representado y de llevar, obviamente, la información adecuada, ¿sí? A diferentes estamentos, diferentes procesos, diferentes entidades, diferentes entes judiciales. ¿Sí? Porque es que una de las cuestiones que tiene, digamos, no solo la psicología jurídica, sino el derecho, pues obviamente es donde nosotros tenemos esta unión, esta sinergia, ¿sí? Es que estos conceptos básicos de poder defenderse, de poder obviamente tener una vida digna, de tener acceso obviamente a su justicia, de tener, por ejemplo, un derecho básico de presunción de inocencia, pues debe ser una cuestión de una dignificación social. O sea, debería ser para todos algo digno y algo estable. A través de la psicología jurídica hacemos muchos procesos, ejemplo, con víctimas de conflicto armado, sobrevivientes de feminicidio, hacemos prevención, obviamente, de violencia, hacemos todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el diseño y tratamiento de personas privadas de libertad en conceptos penitenciarios. Y ustedes pueden ver cada uno de esos, tiene un enfoque social. Todos tienen un enfoque social porque todos o vienen de la sociedad, o van para la sociedad, o permiten reconstruir sociedad. Pues digamos que no es que sea una sola acción, no la podemos encasillar en una sola acción donde yo fui a una comunidad y les ayudé, por ejemplo, entonces a hacer procesos de mediación o les ayudé entonces a verificar entonces habilidades prosociales para prevenir, obviamente, por ejemplo, delincuencia juvenil por medio de, ¿qué les digo yo?, de parentalidad positiva, el ejercicio de la responsabilidad de los padres. Eso no es solo una acción, no es solo un acto, son muchísimas que engloban muchos campos de la psicología jurídica. Vale, listo. Como segunda pregunta en este apartado sería, ¿cómo manejas la intervención psicológica en casos que involucran tanto necesidades legales como psicosociales, pues desde el campo en el que te desempeñas? Ahí hay un término peliagudo, un poquito peliagudo, un poquito escatológico en algunas universidades, y esa es la palabra intervención. La mayoría de personas piensan que la intervención psicológica es meramente clínica, y es un error metodológico, es un error epistemológico pensar que lo único que hace un psicólogo cuando dice la palabra intervención es hacer psicoterapia. Es un error. La intervención se puede hacer desde cualquier campo, cualquiera, cualquiera. Tú puedes hacer intervención educativa, tú puedes hacer intervención organizacional, bueno, eso es psicología, ¿no? Tú puedes hacer intervención desde la psicología deportiva, ¿sí? Puedes hacer intervención desde la psicología del consumidor. Depende, obviamente, de cada campo, las acciones y demás. En nuestro campo, las intervenciones se hacen basados en la población y basados en el proceso legal en el que estemos, ¿sí? O sea, volvemos y nos devolvemos otra vez al punto coloquial de la psicología y es que todo depende, ¿sí? Si tú me dices, no, vamos a hacer de pronto una intervención en psicología jurídica con personas privadas de la libertad, bueno, ¿de qué tipo? ¿En qué centro penitenciario? ¿Con qué tipo de población? ¿En qué seguridad están? ¿Por qué delitos están? ¿En qué rango de edad están? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿Son de la comunidad LGTBI? Pues todas esas acciones dependen, es del caso que estemos llevando, de la población obviamente que vamos a incidir y pues también obviamente el contexto legal o del proceso legal en el que estemos. Entonces ahí volvemos otra vez al punto, todo depende, no se puede dar una respuesta muy exacta. Vale, vale, listo. En cuanto al apartado, pues, de los desafíos en la práctica profesional, pues, en la práctica que llevas, como primera pregunta nos gustaría saber cuáles son los principales retos, pues, que has enfrentado al trabajar en la intersección entre psicología y derecho y de qué manera los has abordado. Hay un reto muy
Parece simple, pero es muy profundo. Es simple porque es fácil de solucionar. No, no recae en el psicólogo. Y es que el psicólogo oficialmente no tiene un puesto tan fijo en ciertos organismos, digamos, de nuestro país. Ejemplo, en fiscalía el título de psicólogo jurídico viene, obviamente, es como profesional experto, ¿sí? Pero no es una cuestión a la cual tú puedas acceder de una manera como tan sencilla porque los concursos son muy esporádicos, son muy difíciles. Entonces, como, ¿hay necesidad de psicólogos jurídicos? Sí. ¿Hay vacantes? Tal vez. Pero hay un proceso en el que tú puedas obviamente partir esta diferencia, cerrar esta brecha y que tú puedas vincularte, no es tan sencillo. Ejemplo, los puestos que ocurren con comisarías de familia. La mayoría de psicólogos de comisarías de familia no son jurídicos, no tienen posgrado, no tienen experiencia. Esa primera es una cuestión muy laboral, muy del gremio. La segunda es que la formación en psicología jurídica en Colombia es costosa, ¿sí? Es costosa y es muy exigente. ¿Por qué? Porque a pesar de que a muchas personas no les parezca, uno debe saber muy bien de todos los componentes psicométricos, cómo hacer evaluaciones, cómo hacer mediciones, cómo hacer valoraciones, diferenciar una evaluación de una valoración, diferenciar baterías, psicometrías, manejar estadísticas. ¿Por qué? Porque todo toca demostrarlo en juicio. Y en juicio no se puede demostrar bajo lo que yo crea, sino bajo lo que la ciencia psicológica demuestra a través de un ejercicio profesional. Y por último, a pesar de que cada vez somos más en Colombia, todavía hay un desconocimiento del campo. Inclusive dentro de la misma disciplina que la psicología, todavía desconocen qué hace un psicólogo jurídico. Entonces son como tres puntos que generan brechas, generan dificultades y que la única forma que tienen de romper es volverse notorio, ¿sí? Volverse importante para el medio. No hay otra forma. Claro, sería saber cómo influye el sistema judicial en las decisiones que toma como profesional psicosocial y pues las tensiones que has encontrado entre los objetivos legales y los psicosociales. Digamos que a pesar de que la pregunta tú me la haces del sistema hacia nosotros, en realidad es al revés. Es de nosotros hacia el sistema. Nosotros lamentablemente en un sistema todavía somos vistos solo como una herramienta de clarificación. ¿Sí? Entonces, cuando el sistema, que está representado por el juez, por el magistrado, por el fiscal o algo, tiene una duda que es de orden psicológico, llaman a un psicólogo jurídico. ¿Sí? Entonces, tienen un problema, lo devuelven a psicología, psicología devuelve una explicación científica, sustentada, evidenciada, con un documento pericial, por ejemplo, con un juicio profesional estructurado, que son un montón de técnicas que llevan obviamente a dar una opinión profesional comprobada con evidencia. Es ahí justamente donde nosotros nos vemos y decimos, mire, es por estas circunstancias y somos entes explicativos y de clarificación o de aclaración. Entonces, hay muchísimos inconvenientes por dos razones importantes. Una, porque todavía el sistema no incorpora muy bien los conocimientos psicológicos a todos los procesos. Y dos, porque no todo profesional psicológico que llega como tal a un estrado, que no necesariamente es jurídico, hace una buena praxis. Tú vas a encontrar en algún momento que en el ejercicio vas a tener que ir en contra de un profesional y terminas obviamente destruyendo parte de su vida profesional porque es un ejercicio inadecuado. Entonces ahí hay brechas, ahí hay problemáticas, ahí hay un sinfín de cosas del sistema y que no es el sistema hacia nosotros, sino nosotros hacia el sistema, que no tenemos esa sinergia todavía. Vale, tutor, muchísimas gracias. Entonces, le doy paso a mi compañero Álvaro. Jorge, Gracias. muchas gracias. Está siendo muy interesante esta entrevista. Está siendo muy provechoso para nosotros como estudiantes. Entonces, continuamos en la parte de ética y toma de decisiones. La pregunta A dice que en situaciones legales complejas donde hay que equilibrar las necesidades del sistema judicial con las del individuo o la comunidad, ¿cómo mantiene la ética profesional? Mantener la ética no solo recae en el ejercicio profesional del derecho de la psicología jurídica. La ética, la deontología y la bioética, que son tres componentes diferentes, deben ser transversales a cualquier área. Lo que tú acabas de mencionar es lo que nosotros conocemos dentro del campo de la ética como un dilema ético, conflicto ético, ¿sí? Porque a lo mejor estoy confrontado en dos deberes y dos teneres que uno va en contra del otro. Les voy a colocar un ejemplo súper sencillo que ocurre siempre en la parte jurídica y que solo hasta cuando uno entra se da cuenta del proceso. Espera un Ejemplo, la momento, Jorge, confidencialidad. qué pena que te interrumpa.
Es que vas para allá, para la segunda B, para Ajá, la pregunta B, perdón. Si ha enfrentado dilemas éticos en su trabajo, que es más o menos lo que nos va a claro, explicar, entonces de una vez claro que pues sí. De abordamos una la de las otra dos. pregunta. Sí, sí, señor. Ah, mole pues. Pues, por ejemplo, uno de los dilemas que uno siempre se encuentra, por lo menos en el campo de psicología, y cuando se confronta con lo jurídico, es, por ejemplo, el secreto profesional y la confidencialidad. A ustedes les recalcan, a la mayoría les machacan, perdóname la expresión, que el secreto profesional es inviolable y que en artículo tal de la ley 1090 del UNICEF dice que es inviolable. ¿Sí? En jurídica no ocurre de esta forma o de la misma manera. ¿Por qué? Porque todo lo que me diga mi el cliente, desde que no lo autoincrimine, que es un testimonio de él sobre el testimonio de él, será dicho en juicio, o sea, será después en juicio. ¿Sí? Entonces, claro, tú vas a decir, bueno, y entonces, ¿qué pasa si yo hago un peritaje y el cliente está buscando entonces una inocencia o no allanarse con los cargos y termina siendo culpable? ¿Yo debería antes denunciarlo? Pues no, hace parte de mi confidencialidad. Entonces yo decido y le digo, mire, aquí le entrego su resultado, lamentablemente usted me está diciendo mentiras, usted sí es culpable, yo le entrego documento pericial, mi plata y yo me retiro del caso. Usted verá si usa o no el material. Eso lo va a incriminar, no está obligado a hacerlo, pero nosotros tampoco estamos obligados a ir a acusarlo. Esos son los conflictos que nosotros tenemos porque uno dice, "Pues, pucha, acabo de descubrir que este man sí tiene tendencia de abuso sexual. ¿Qué hacemos? Dejar que el proceso siga porque ya no es nuestra responsabilidad. No somos ni jueces ni verdugos. Eso es una cosa muy fea, sí, pero no podemos declararnos super psicólogos y entonces intentar solucionar y llegar a la paz mundial diciendo, no, pues todo lo que me digan, si un paciente, cliente o consultante en un campo, ejemplo diferente, psicoterapéutico, en algún momento me dice, no, es que yo tuve relaciones sexuales con una menor de 13 años. Ah, no, eso es un delito. Y de una vez tengo que ir a mencionarlo. ¿Sí? Ahí entramos justamente nuevamente a debatir, pero eso fue concienzado con acceso carnal violento. ¿Qué debo hacer con esa información? Esos son tipos de dilemas que nos encuentran en el ejercicio real, ¿sí? Y no solo atendiendo pacientes, uno se lo encuentra en psicólogos educativos, orientadores de colegio, se los encuentra en compañeros de trabajo en psicología organizacional. Entonces, sí se encuentran dilemas éticos. Hay modelos para no poder dirimir, decidir o estudiar estos dilemas que nos permitieran a nosotros hacer un buen ejercicio. Y desde el campo jurídico, ya devolviéndome de los ejemplos a la realidad, cuando nosotros hacemos un ejercicio jurídico, psicojurídico, hacia nuestro cliente o en contra, porque a lo mejor estamos haciendo un contrainforme de otro psicólogo, debemos hacer un ejercicio donde digamos cómo sometimos la información al trato ético. ¿Para qué? Para no hacer una repetición del error ético que estamos criticando. Que si no, pues no hacemos absolutamente nada. Ejemplo, yo tuve un caso de una psicóloga que está ahorita investigada del Valle, porque ella violó principios éticos en doctrinas, como por ejemplo la doctrina uno y 2 que son las doctrinas del secreto profesional, y la de historia clínica. Y se tuvo que hacer un ejercicio ético diciéndole, mire, rompió ética por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y todo el ejercicio que usted hizo con la menor, para rematar a la menor, pues no es válido, porque usted hizo ejercicios que no le corresponden a un profesional en psicología, ni siquiera a ningún tipo profesional, porque es una mala praxis de ese ejercicio. ¿Por qué? El argumento de ella era que ella desconocía los ejercicios éticos. Y lamentablemente en el derecho, el desconocimiento de la norma no exime responsabilidad. Entonces, ustedes se van a encontrar con esos casos, y volviendo otra vez a la pregunta, ¿cómo cada caso tiene una particularidad y no se puede resolver de la misma? Porque depende mucho de las herramientas que ya tenga en el momento. ¿Sí? Pero sí hay una cuestión muy básica que es transversal en todos los casos. Si no se puede garantizar un principio de beneficencia, es mejor no hacer el ejercicio o retirarse. O sea que si mi actuar no va a causar un bienestar, es mejor que yo no intervenga. Desde cualquier modelo de intervención, desde cualquier campo. ¿Por qué? Porque voy a terminar causando un daño o llegando a un ejercicio muy de conflicto del menor daño posible. Y no se puede permitir. Con eso cierro la explicación. Gracias, Jorge. Excelente la intervención y la explicación. Me parece que ese tema de que nos dice que lo que violó la compañera por desconocimiento, pues nos va a servir para no caer en ese error. Entonces, continuando, dentro de los impactos en las comunidades, tenemos dos preguntas igualmente.
Entonces, la primera es, en su experiencia, ¿cómo puede el trabajo del psicólogo jurídico ayudar a generar cambios sociales positivos, tanto a nivel individual como comunitario? Hace unos años, cuando comenzó justamente todo el proceso de paz, y con la firma obviamente de lo de la desvinculación de las FARC y toda esta situación, hubo varios cambios serios que permitió, digamos, como volver otra vez a surgir, como, ay, venga, sí, estamos psicólogos jurídicos, pues, es un proceso de derechos. Lo primero que nosotros podríamos llegar a pensar es que iríamos como tal a conocer las poblaciones y las necesidades. Ese es un ejercicio que se hace muy poco desde la psicología, porque normalmente quien trabaja en campo va por un dato específico, más no por el bienestar comunitario, no por la acción social en general. ¿Sí? Entonces va hacia un dato y se devuelve el psicólogo con su dato, lo reporta y la comunidad quedó igual. Lo único que pasó fue que dio la información de un dato, pero no se le devolvió nada. Cuando nosotros en realidad entendimos que la paz es un proceso de construcción que no depende solo de la firma de un acuerdo, sino que depende, por ejemplo, de habilidades sociales, prosociales, de integraciones culturales y demás, somos nosotros en el marco de una garantía de derechos quienes vamos y entrenamos, hacemos ejercicios de restablecimiento de derechos, hacemos procesos de reparación a víctimas, hacemos vinculación a diferentes procesos legales. O sea, hay un sinfín de cosas por hacer que lo que necesitaríamos, y esto ya es una cuestión más de propuesta, pues es un norte claro desde modelos psicológicos que a veces no existen porque no hay una oficina del bienestar psicológico en el gobierno como tal, sino que son diferentes entidades de diferentes procesos, de diferentes entes, que hacen pues ejercicios separados, poco integrados, poco integradores, y pues como quien dice, todo el mundo toca una canción diferente y baila una música diferente. Entonces, por eso es que no llegamos a los ejercicios reales de un cambio a nivel nacional. Pero lo que nosotros podemos hacer depende muchísimo de la comunidad, depende muchísimo del proceso en el que vamos. No es lo mismo trabajar culturalmente, por ejemplo, con la comunidad de Pamango y Payán, que trabajar con la comunidad palenquera. ¿Sí? No es lo mismo cuando yo voy a trabajar al Bajo Cauca, ¿sí? A cuando subo, por ejemplo, a trabajar con la Sierra Nevada de Santa Marta o con Córdoba. ¿Sí? Entonces, ¿tenemos mucho que hacer? Sí. Hay muchos esfuerzos, sí, pero separados. Entonces, los ejercicios sociales que de verdad necesitamos, a lo mejor todavía no se han logrado integrar de una forma real. Listo, Jorge, gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿podría darnos ejemplos de programas o intervenciones que más o menos fue lo que yo nos estaba hablando? Pero, perdón, dice, programas o intervenciones que haya liderado o en las que haya participado y que hayan tenido un enfoque social o comunitario para la resolución de conflictos o protección de derechos? Digamos que yo dirigir como tal programas, hasta ahorita que estoy como tal en la dirección de un posgrado, que estamos generando ese tipo de cosas. Normalmente yo he sido más de ejecutarlos, no de dirigirlos. En algún momento dirigí uno, por ejemplo, en Pereira, que es justamente en la prevención de enfermedades prevalentes a la primera infancia. Yo me decía, ah, profe, pero pues es que eso es de salud. Sí, lo que pasa es que es de salud, pero en un marco, digamos, de la protección al menor. ¿Sí? Entonces, en estos ejercicios lo que uno busca como tal es el bienestar como tal de la garantía de los derechos del menor. Y por ejemplo, en este caso, lo que buscábamos desde el menor era que tuviera salud. ¿Sí? Entonces, ahí hacíamos un ejercicio obviamente de entrenamiento a los padres, de la garantía obviamente de que fueran a los médicos, de que tuvieran seguimientos, o sea, independientemente de dónde vivan, si es una vereda, un municipio o algo, tuviera seguimiento de la alcaldía, de la Secretaría de Salud y demás. Pero digamos que dirigir como tal nuestros programas no ha sido mi experiencia fuerte. ¿Sí? A lo mejor de pronto otros compañeros se han dedicado por lo menos a dirigir red en contra de trata de blancas. Uno conocía que trabaja con trata de blancas. Por ejemplo, con la protección a los migrantes y que sufren tantos delitos en el transcurso de migrar de un país a otro. Redes, por lo menos, de apoyo para víctimas de intentos de homicidio. ¿Sí? Yo no he estado vinculado a esos procesos. O sea, por eso no te respondo de una manera tan amplia. Listo, Jorge, gracias. Entonces pasaremos a el compañero Sergio. Tiene unas últimas preguntas y nuevamente pues agradecerle por su tiempo, por su intervención y el conocimiento que nos está brindando en este momento para nuestra formación.
Bueno, siguiendo con las preguntas, antes de las preguntas, para abordar las preguntas, de mi parte de antemano también al doctor Jorge, muchas gracias, ha estado muy entretenido, su forma de explicar las cosas nos ayuda a abordar muchos temas y partiendo de todo lo que usted ha vivido, también nos estuvo en ese proceso como estudiantes, queremos abordar dos tipos de preguntas que son del consejo para un futuro profesional. La primera pregunta dice, ¿qué habilidades considera fundamentales para un estudiante que desea especializarse en este área de la psicología jurídica? Hay unos transversales, unas que sirven para todos los campos de la psicología, pero hay que tener muchísima elocuencia y muy buena redacción. O sea, tienen que tener la capacidad como tal de lograr transmitir verbalmente con claridad justamente lo que uno tiene. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener en estos campos que explicarse y que explicarle a otros, inclusive que confrontar a otros, se vuelve confrontativo muchas veces, que no son psicólogos, ¿sí? Y que discuten desde otro campo que no es la psicología. ¿Sí? Ejemplo, muchas veces las argumentaciones que tenemos contra abogados. ¿Sí? Hubo un momento en un caso que tuve yo con una presunto abuso sexual, pues sí, sí hubo acto sexual, pero ellos lo estaban obviamente inculpando a un pelado de 18 años en ese momento con una menor de 13 años. Cuando comenzamos obviamente a debatir todo el proceso, se dieron cuenta que es que ellos tienen una relación establecida. ¿Sí? De ahí es donde uno dice, "Ah, sí, la norma no refleja la realidad, pero ¿quién le explica eso a un abogado si la norma es la norma? ¿Sí? Si está tipificado y dice que el delito existe, existe, porque la norma lo dice. Pero si yo hoy le digo es que culturalmente en Colombia es un país que diferencia en las relaciones obviamente sentimentales donde la mujer es menor, el hombre es mayor, y el inicio de la vida sexual está ligado a a tal hora, a tal fecha, a tal lugar, y el del hombre a tal hora, a tal edad, pues yo estoy discutiendo desde la psicología con alguien que me está discutiendo desde el derecho. La primera habilidad es ser muy elocuente, la segunda tener un muy buen nivel de redacción, el tercer y gravísimo, grave, que muchas veces no detectan muchos estudiantes, es que deben manejar una ética, pero cristina, cristalina, clara. Deben entender cuáles son los limitantes del psicólogo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted no sale a la universidad, se coloca los calzoncillos por fuera, una capa y es super psicólogo y va a resolver todo. Usted tiene unos limitantes legales y éticos y debemos entenderlo. Asimismo, otras cosas que ustedes deben, solo digamos en habilidades, no necesariamente ser los mejores estudiantes, pero sí ser los mejores como tal en adquisición de conocimientos. Deben adquirir conocimientos desde el derecho. En el campo jurídico, al igual que en el campo clínico, usted tiene que saber de neuro, de desarrollo, de sociedad, de psicopatología, de neuropsicología, de neuroendocrinología. Tiene que conocer procesos legales, penales, en campos laborales, en campos de infancia. O sea, debe tener un conocimiento muy amplio de muchas cosas y articularlos. Si no es capaz de articularlos, no va a hacer nada. Entonces, esto es sufrirlo para gozarlo. Si no, no. Ok, muchísimas gracias. También pues ya abordaste un poquito de la pregunta que te iba, que era la última ya para terminar, que era ¿qué consejos daría a los estudiantes que están motivados para trabajar en este campo? Pero en este punto habla tanto como empleado o como independientes interesados en trabajar en el bienestar psicosocial de las comunidades. Si van a trabajar desde la parte pública o privada, no como independientes, sino público-privados, van a estar limitados. El primer consejo es entender que van a tener que recibir y acatar órdenes. Les guste o no. Y esas son las razones por las cuales yo no trabajo con entes públicos. No comparto con ellos muchas cosas. Y si va a trabajar de vivir de esto, el ejercicio privado, se van a dar cuenta que los procesos son muy costosos en general, ¿sí? Y que no llegan tan seguidos, ¿sí? Un peritaje promedio de un ejercicio, ejemplo penal, es un proceso que dura de 3 a 5 años. Cuando a usted le pagan y tiene que seguir ligado al proceso 5 6 7 8 años después, porque pueden volverlo a llamar si vuelven a abrir el proceso, lo mismo en procesos civiles o familiares. Entonces, aclarar que esto es un campo arduo, es un trabajo duro, que cuando uno entra a combatir, digamos, en estos campos, eh, va a pelear con docentes, magíster, doctores, porque la mayoría son docentes, que llevan 10 20 y 30 y 40 años de experiencia. Eso es un campo difícil, ¿sí? Y con el permiso de ustedes, me retiro, entro a reunión en un minuto. Los dejo aquí. No, listo, Jorge, gracias. Estamos sobre el tiempo, Sí, también. entonces, pues nuevamente agradecerle.
desde la voz de todos nuestros compañeros por esta intervención tan provechosa para nosotros dentro de la formación. De antemano, Con muchísimas todo el gracias. gusto. Estuvo muy Que tengan participativo, entretenido y muy buen día. gracias por la Con todo participación. el gusto espero servirles. Lo que Vale. necesiten, Muchísimas me escriben. gracias, tutor.